como un día importante para la lucha de las mujeres. Bueno, contarles que este encuentro lo hemos organizado desde el programa de Feminismo, Sexualidades y Derechos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con el Consejo Social, en particular la Comisión de Género y Diversidad, que está compuesta por organizaciones sociales como el CEAP, que es el Servicio a la Acción Popular, SICSA, están las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, las compañeras de las Alicias, y bueno, hemos venido trabajando en este contexto también de aislamiento social, tratando de sostener estos vínculos y de ir viendo cómo están afectando esta situación tan particular, tan inédita en nuestras vidas, y poder, bueno, justamente poner en común e intercambiar. Por eso pensábamos que el aporte de Zulema es importante para historizar y para ponernos en contexto y tener en cuenta estas genealogías, cómo es que llegamos a este momento del movimiento feminista y de las disidencias, cómo se ha ido construyendo, ¿no? Desde hace tanto tiempo esta trayectoria colectiva. Zulema, si vos querés arrancar contándonos quién sos, dónde estás, cuál es un poquito tu trayectoria, y después, si nos querés comentar esto de cómo se fue gestando lo del 28 de mayo. Bueno, cómo no. Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes en este contexto tan particular, pero que ha abierto esta faceta de la tecnología que nos permite hacer cosas que no hacíamos antes de la cuarentena, a pesar de que la tecnología estaba. Claro que ahora se ha desarrollado extensamente esta de poder conectarnos vía internet. Bueno, yo soy Zulema Palma, vivo en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y soy parte de una organización que se llama Mujeres al Oeste, que activa desde 1995 con temas de feministas. Somos feministas que trabajamos principalmente en 3 áreas, que son la de la salud, en particular el tema de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como decimos ahora, violencia contra las mujeres y comunicación. Y en mi formación, soy médica, ahora estoy jubilada hace 10 años de la profesión, pero sigo activando muchas cosas porque no me jubilé de la vida. Mi campo de trabajo en medicina fue la ginecología, la medicina legal y la salud pública. Y actualmente seguimos siendo, como Mujeres al Oeste y en lo personal, parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y de diversas redes y de diversas comunidades de trabajo y de militancia y de activismo feminista. Con respecto a lo que me piden que hable un poco de historia, bueno, les cuento que sí, que esta historia empieza hace tiempo y allá lejos, porque estuve revisando información y papeles, y resulta que en el año 1000... Se me oye bien, ¿no? Sí, te escuchamos bien. Sigo dando lo que tengo que dar, si no entendí mal la consigna. No era solo presentación. No, seguí adelante. Ok, entonces, resulta que parece que ha sido un 28 de mayo, pero en 1984, que se hizo una reunión regional de Mujer y Salud en Colombia para la región latinoamericana, y ahí se resuelve crear la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Y luego de unos años, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, la capital, se hace un encuentro, el 5º, Internacional de Mujer y Salud. Y en ese encuentro se resuelve establecer un día de
acción por la salud de las mujeres. En el terreno, digamos, en los talleres y en la parte del encuentro que organizaba la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, que aún sigue existiendo y que tiene su base en Holanda y Filipinas. Ustedes deben conocer a la red latinoamericana que tiene su base en Chile, creo que sigue teniéndola allí en Chile, de la que somos parte de nuestra organización, por ejemplo, Mujeres al Oeste, y seguramente muchas de las de ustedes. En esta reunión de 1987 se resuelve, el movimiento feminista resuelve crear el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el Día Mundial de la Salud por las Mujeres, y toma como primer tema eliminar la mortalidad materna, que no haya más mortalidad materna. Y por varios años trabaja con ese tema. Luego se renueva la campaña y empiezan a trabajarse otros temas de acuerdo a las definiciones que se dan en la red latinoamericana, en la red internacional que está en Holanda, de la que Mujeres al Oeste es parte de ambas, entre paréntesis, y se empieza a conmemorar y lo empieza a tomar la amplitud del movimiento feminista y también algunos estados, porque así como el 25 de noviembre lo instituimos las mujeres de América Latina y lo tomó todo el mundo, el Día por la No Violencia contra las Mujeres, ¿se oye bien? Sí, perfecto. Esta es otra fecha del feminismo y de las mujeres que toman los estados y la población en general para conmemorar o hacer diversas actividades. Así que creo que eso lo tenemos que anotar en nuestra capacidad de producir hechos políticos importantes y además en señalar que siempre se oye esa palabra, red, tómenla en cuenta, red, que la quiero destacar. Bueno, y es así que llegamos a que ese día quede instituido. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina la historia de la lucha por el aborto no empieza con la campaña que comenzó en 2005 y que conmemora hoy, ayer, mejor dicho, sus 15 años, porque simbólicamente se presentó como campaña un 28 de mayo, un día significativo en la historia del feminismo y de la lucha por la salud en nuestro continente, pero en realidad, antes de la campaña hubo muchos hitos, y algunos de los hitos que voy a ir nombrando van desde la multisectorial de la mujer, que se reunía en la ciudad de Buenos Aires, cuando todavía no era Cava, antes de los 90, donde hubo que lidiar para que entrara el tema del aborto en esa multisectorial, porque sectores partidarios políticos no querían el tema del aborto. En esos años, los primeros años donde después del 83, se trabajaba muchísimo y se logró el divorcio, la patria potestad compartida, una serie de reivindicaciones que vienen de muy lejos y de mucho antes de que nacieran muchas de las chicas que están hoy con el pañuelo verde y en las campañas y en la calle, que estuvieron masivamente el 18 de junio y el 8 de agosto en la Plaza del Congreso en Buenos Aires. No lo digo para desmerecerlo, lo digo para que tomemos perspectiva de esta genealogía feminista de la que algunas por razón de edad simplemente y generacional, tuvimos la oportunidad de vivir y todavía la podemos contar. Entonces, en esa trayectoria, la de multisectorial, ustedes podrán contar qué pasaba en Córdoba. Algo de esto tenemos que ver algunas que somos de este lado, como yo, que si bien nací en la ciudad de Buenos Aires, no soy porteña porque muy pequeña tuve la suerte de ir a vivir a la provincia de Buenos Aires y yo no me considero porteña. El punto es que en Buenos Aires se crea la campaña, la Comisión por el Derecho al Aborto, que muchas de ustedes recuerdan, que trabajó por años por la reivindicación del acceso legal al aborto y de la que formé parte a partir de 1989. La comisión aparece en 1987 como consecuencia de jornadas feministas organizadas por ATEM. Y
Y en 1990 aparece la Red Nacional por la Salud de la Mujer, de la cual acá habemos algunas históricas que participamos, y que es una organización de mujeres y feministas que está bastante olvidada y de la que esperamos poder publicar, te comentaba Alejandra el otro día, poder digitalizar los materiales, que son muchos, y algunos los voy a mencionar, donde se trabajaba integralmente por la salud de las mujeres, y ahí se incluía como un hito fundamental de acceso a la salud la legalización del aborto y el cambio de las políticas públicas de salud. Y en esa organización de la Red Nacional por la Salud de la Mujer, que surgió en 1990, estaba formada para aunar esfuerzos, estoy leyendo parte del folleto de presentación de la red, aunar esfuerzos para la promoción de la salud de las mujeres, incidiendo en las teorías y las prácticas asistenciales, en los medios de difusión y en las políticas públicas. Hicimos jornadas, hicimos informes de jornadas, se hicieron libros en base a encuentros de salud realizados en Córdoba, muchos en Villa Giardino, en la ciudad de Córdoba. Acá me aciertan algunas compañeras con la cabeza porque tuvimos el gusto de compartir allí momentos muy sororos y al mismo tiempo de mucha producción y de mucha lucha política. Y se publicó, fíjense, un boletín que se llamaba Enredadas, la palabra red de nuevo. Boletín de la Red Nacional por la Salud de la Mujer. En ese momento hablábamos de mujer y no de mujeres. Fue un aprendizaje y un proceso llegar a pensarnos colectivamente porque empezamos a ver la interseccionalidad. Hoy en día somos mujeres y muchos otros géneros, pero pudimos tomar conciencia de que éramos mujeres diversas y que no había la mujer ni una esencia de mujer, y no existe y no la queríamos sostener, por supuesto. Este boletín, muy interesante, es que duró desde el primer número de julio de 1995 al último número en diciembre de 2001, sacando de 2 a 4 números por año. Y era una red que se manejaba por teléfono, por mail, cuando apareció, el mail ya había aparecido, y que organizamos a través de teléfono, del mail y del fax, cosa que algunas de las chicas jóvenes quizás ni conozcan. Organizamos jornadas entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y pudimos hacer la jornada en Córdoba, ¿se acuerdan, compañeras? A través de esa tecnología que hoy en día está totalmente perimida. Y es así, que con esa tecnología y las lejanías pudimos hacer esos boletines durante 6 años continuados, llegando en algunos años a publicar 4 números. ¿Qué pasa? En el 2001 va desapareciendo con la crisis, y no tengo yo una clara explicación, quizás algunas otras compañeras sí, pueden decir por qué se terminó la red, pero no quiero dejar de hablar de la red sin mencionar que éramos en un momento 22 miembros plenas y 13 miembros adherentes. Pero las miembros no éramos las personas, sino nuestras organizaciones. Las plenas eran las organizaciones feministas, de mujeres exclusivamente, y las adherentes eran aquellas organizaciones mixtas, pero que tenían área de género, área de mujer. Y así tenemos organizaciones de Córdoba, de Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, antes que se llamara Cava. Y tenemos de Córdoba, estaba el CEAP, estaba el posgrado de Córdoba, estaba el CEAP, estaba Secopal, estaba de Neuquén estaban, bueno, no marqué todos, pero nombro algunas de las organizaciones que estaban. Estaba ATEM de Cava, el CEM, Centro de Estudio de la Mujer, pionero en los temas de mujer y género. Estaba la Comisión por el Derecho al Aborto, como yo participaba como parte de la comisión en un tiempo, la Fundación Alicia Moró de Justo, el INDESO de Rosario, ¿no? Había gente de San Luis, de Neuquén, las Mujeres por el Derecho a Elegir, de Paraná, el Proyecto Mujer de la Facultad de Ciencias Sociales,
de la Universidad de Entre Ríos, Sabias, que era un grupo de compañeras que trabajaban en el tema de la violencia sexual y violación, el taller permanente de la mujer, que también un tiempo estuvo en representación de él, en fin, era bien heterogéneo y bien sentado en sus principios. Era una red nacional que algunas criticaban porque decía, suena una cosa del Estado, pero no era del Estado, no se nos ocurrió otra cosa que poner red nacional. Ahora quizás le pondríamos otro nombre. Produjimos muchos materiales para las campañas. Acá en Mujeres al Oeste tenemos todo ese acervo guardado y esperamos conseguir recursos para poderlos publicar en Internet. Y los materiales los enviábamos a las organizaciones que querían participar, por ejemplo, para el 25 de noviembre. Y se mandaba folletería, se mandaba cuestionarios para averiguar cómo estaba el sistema de salud respecto de la violencia y poder sacar datos en conjunto. Hemos hecho algunas encuestas, por ejemplo, me acuerdo de una que era sobre qué sentíamos las mujeres que habíamos abortado, especialmente las que habíamos abortado en nuestra juventud, ahora éramos grandes, y una encuesta casera, que no está para publicar en la universidad, pero sí mostró, queríamos saber cómo nos sentíamos después de tantos años de habernos hecho abortos. Y resultó que encuestábamos cómo nos sentimos, o recordamos que nos sentíamos las que habíamos, en una encuesta dirigida exclusivamente a las que alguna vez se habían hecho un aborto, yo me hice 2 cuando era estudiante, cómo sentíamos en ese momento la vivencia del aborto, lo que recordábamos, y cómo nos sentíamos ahora, después de unos años. Y lo interesante, a mi modo de ver, es que salió claramente que ninguna se había arrepentido de lo que había hecho, y al contrario, habíamos reafirmado que habíamos tomado una decisión inteligente y que correspondía tomar porque vimos cómo se desarrollaron nuestras vidas después. Eso tiene un aspecto un poco anecdótico, pero me parece que ilustra un poco también el nivel de unión, compromiso y sororidad que existió en la red. Después, respecto de la red, lo único que puedo agregarles es que era un espacio de activismo, de formación y de construcción de esas redes que son las que construimos las mujeres y las feministas en particular, redes que son para sostener, que nunca son para atrapar, que nunca son para ahogar, son para sostener, para comunicar, para intercomunicarnos con nudos más fuertes y nudos más laxos, con líneas más largas o líneas más cortas. Y ese modelo de intervención, ese modelo de comunicación, ese modelo de acción, que son las redes, están en los nombres de nuestras organizaciones, pero también están en nuestra manera de sentirnos cuando trabajamos como ahora a través de la distancia y de la tecnología con compañeras de otra zona del país que tienen seguramente muchas cosas en común con nosotras acá en Morón o en otros lugares del país y que son una forma que creo que deberíamos desarrollar más, sostener y hacer ver lo importantes que han sido y que siguen siendo para el desarrollo de nuestra tarea política, ética y de acción concreta en las vidas y las relaciones entre mujeres, especialmente entre las mujeres feministas. No sé si me queda tiempo para un último temita, para poder plantear una cuestión que quisiera plantear, que ya no es tanto de historia, simplemente para llegar a la historia, decir que además de estas cosas estuvo en 1994 Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad, que fue la organización que nos dimos para luchar para que no se impusieran cláusulas contra las mujeres y el aborto en la reforma constitucional de 1994. Ese es otro hito importante. Ahí eran organizaciones muy diversas, desde sindicatos a pequeñas organizaciones de mujeres barriales, pequeñas en tamaño, y que luchamos y pudimos coordinar con las constituyentes feministas que estaban en Santa Fe
y Paraná, creo que las dos ciudades, no me acuerdo bien los detalles geográficos, pero sí nos conectábamos también vía fax y vía teléfono con las compañeras que eran feministas y constituyentes en esa reforma constitucional, y se les asesoró y se dieron enorme cantidad de materiales para que no entrara una cláusula obstructiva, que además, si hubiese entrado fuera del orden legal, porque no era lo que estaba permitido para la reforma constitucional. Bueno, seguimos luchando muchas por el derecho al aborto. Mujeres al Oeste tiene desde sus comienzos, 1995, uno de los puntos críticos, fundamentales, y al que se debe adherir para poder ser parte de Mujeres al Oeste, que es el derecho al aborto, y luchar para acceder a ese derecho, y luchar también para que se cumplan hoy en día lo que se puede cumplir con respecto al aborto, y actuar brindando, por un lado, consejerías, como hicimos hace muchos años. Ahora ya no es necesario porque hay otros entes del Estado que lo hacen, y es así que en un montón de organizaciones trabajamos, y fuimos parte del inicio de la campaña en 2005, que se inició allá en Córdoba en una reunión del 70 feministas. La verdad, no recuerdo si estuve en esa reunión, debo confesarlo, pero sí estaba al tanto porque fui una de las personas que me llamaron y me consultaron si me parecía bien que se hiciera, y sí, ya lo creo, porque junto con Dora Koledesky y otras compañeras hemos luchado para que se construyera una red internacional, y es así que se declaró en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990, hecho en San Bernardo, donde hicimos un taller junto con las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, la Comisión por el Derecho al Aborto y otras organizaciones, un taller donde se declaró el 28 de septiembre Día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Después, por diversas conversas, quedó legalización y despenalización, y se estableció ese día, y se hizo una declaración de San Bernardo, que está en internet. Me acuerdo que la escribimos en la casa de Dora, en Ituzaingó, en la máquina de escribir de ella, y yo tengo acá una copia original de esa declaración, así que fíjense qué histórica que soy. El asunto es que eso también fue un hito muy importante, porque ahí se armó la red latinoamericana. Esa red latinoamericana nació a partir de 1990 en el Encuentro de San Bernardo. Si me queda tiempo, hablo, y en el 2015 la campaña, como dije, ¿no? Hablo un poquito de un tema que me preocupa con respecto a la salud de las mujeres. Dale, brevemente, okay. Contás. Sí, lo que me preocupa mucho es el estado de la salud hoy en día de las mujeres que son parte del sistema de salud, la salud pública, la salud privada, hoy en el día en el contexto de la cuarentena y la pandemia. Como sabemos, el sistema de salud mayoritariamente está siendo atendido cada vez en mayor proporción por mujeres. No solo desde la medicina, desde la enfermería tradicional, trabajo social, psicología, limpieza, mucama, mantenimiento. Las mujeres, no tengo la cifra, pero somos el 50% o más de las trabajadoras de la salud hoy en día. Una tarea de cuidado, la extensión de nuestra función atribuida por el patriarcado históricamente. ¿Y qué pasa en este contexto de cuarentena? La salud de estas mujeres está en un riesgo mayor incluso que la de los varones, en el sentido de que se trabajan prácticamente a destajo. Hay muchas compañeras que por razones lógicas no pueden compartir el trabajo estando embarazadas o teniendo otras enfermedades que las pongan en mayor riesgo. Y es al mismo tiempo un sector absolutamente precarizado en la organización y el acceso al trabajo. Todos, los varones también, trabajan en varios lugares, en distintos horarios, distintos días. Eso se está viendo también cómo contribuye a que se lleve el virus, en este caso del COVID-19, a los geriátricos, por ejemplo. La gente sale de un trabajo, va a otro, hace una guardia acá, otra allá y otra más allá. Recordábamos con Alejandra que en nuestros inicios
también hacíamos pluriempleo, pero el grado de precarización actual del pluriempleo sumado a los contratos basura es tan alto. El hecho de la pandemia que les exige un compromiso mayor y hace que los niños estén en casa y no siempre se tiene la posibilidad de una adecuada atención de esos niños. En fin, estoy preocupada, muy preocupada por la calidad, por la salud de estas compañeras, y me parece que tenemos que exigir de alguna forma que les lleguen todos los recursos que está organizando el Estado muy bien y que se vea la forma de solucionar el problema de bajar la cantidad de personas contagiadas en esta pandemia, porque se contagia una de un equipo y se pone en cuarentena a todos, y vamos a tener respiradores, camas disponibles y aislamiento disponible, y no vamos a tener personal para atender a esas personas. Pero más que nada, que en esta situación, no sé si el descanso es posible para esta gente en la forma adecuada. En fin, recibimos esta pandemia y esta cuarentena en un sistema de salud pública especialmente absolutamente precarizado. Se está tratando de mejorar, pero me parece que hace falta más, insistir mucho más a nuestras autoridades provinciales, nacionales, municipales, que se mejore las condiciones de trabajo y se les asegure con mayor calidad la prevención a las personas que están trabajando, a todas. Y pensando como mujeres, porque es un área donde predomina el trabajo de las mujeres. A la salida de la cuarentena y a la salida de la pandemia, el sistema de salud tiene que eliminar la precarización. La precarización es trabajar en muchos lugares con bajos sueldos y en contratos basura. Y eso es lo que quería decirles muy sintéticamente, que me está preocupando en este contexto de pandemia y cuarentena. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a vos, Zulema. No sé si vas siguiendo a la vez el chat, pero ahí hay compañeras que no me da la cabeza para eso. Que sí estuviste en esa declaratoria en Córdoba, está Maite Rodibú, ahí Alicia de Vila, Gaby, Alejandra, todas afirmaban que sí habías estado. Claro, yo ya no me acordaba, pero eso es culpa de Franco Deterioro. Bueno, y una cosa que con los nervios yo me olvidé de decir, porque lo tengo anotado y todo, es que hoy justamente es 29 de mayo y estamos conmemorando los 51 años del Cordobazo. Tenés razón. Justamente con esto que vos decías de las compañeras trabajadoras de la salud y todas las compañeras trabajadoras y la precarización laboral que estamos viviendo, y bueno, en particular en Córdoba, donde se están dando atropellos tremendos al sector de trabajadores, justamente aprovechando la pandemia. Bueno, es una cosa importante a recordar, y también a atarla con las luchas feministas, ¿no? Que vamos aprendiendo unos de otros. Así que bueno, esto me hiciste recordar que tenía todo ahí para atar cabos, ¿no? Por suerte ya estamos, creo que nos hemos podido conectar y resolver los problemas, le estamos ganando la tecnología, y está la compañera Erika Holguín, que es del Movimiento Campesino de Córdoba, que nos está acompañando en representación del movimiento. Ella se va a presentar y nos va a comentar su visión y la de su organización en relación a la salud de las mujeres y otras identidades feminizadas ahí en su zona. Erika, ¿querés? Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, sí, el internet y esta cosa de la pandemia y bueno, es como también un poco nuevo, porque bueno, esto creo que la pandemia un poco nos enseñó a poder seguir encontrándonos de la lejanía, y bueno, pero también pasa esto, que a veces es complicado hasta que, bueno, hacemos todo esta cosa de poder conectarse y en fin. Bueno, yo soy Erika,
Erika Holguín, soy, bueno, mamá, productora, estudiante, también militante del movimiento campesino de Córdoba y parte también de la UTP, que es la Unión de Trabajo Popular en Cruz del Eje, con cercanía, muy cercana también allá en Funes, que es todo este arco del noroeste, digamos. Y bueno, nada, fui invitada a ser parte de este conversatorio, un poco para contar cómo dentro de este camino en el que hoy transitamos en esta pandemia por el COVID-19, y que además es un problema a nivel mundial, cómo eso nos atraviesa en los distintos territorios o mejor dicho, teniendo en cuenta las distintas realidades y las distintas particularidades de los distintos territorios, ¿no? Si bien yo vivo en Cruz del Eje y en la ciudad, eso tiene algunas ventajas, por llamarlo de alguna manera, que no así en la pata rural, digamos, nosotros estamos ubicados en la pata urbana, pero bueno, la pata rural o en el campo tiene y va siempre con algunas limitaciones, digamos. Entonces, bueno, un poco yo como que fui tratando de armar a lo largo de la mañana y de bien, cómo poder contar sin alargarme tanto, digamos, las realidades que si bien, digamos, una cosa es vivir en la ciudad como Cruz del Eje, que uno tiene la cercanía de mínimamente a un par de cuadras y si tenés un vehículo podés llegar a un hospital, pero quienes viven en el campo eso lo dificulta, digamos, porque son muchos kilómetros adentro y no hay, digamos, la posibilidad de esa cercanía. Y más aún dentro de este contexto de pandemia, donde un principal factor es justamente el transporte. Digo, en esto cuando nos pensamos y nos empezamos a mirar como grupo, como organización, dijimos, bueno, quienes estemos en las ciudades vamos a estar cercanos ante cualquier medida de emergencia o situaciones o rutas críticas, digamos, en este caso cuando las mujeres están en sus casas y van, digo, también, porque también una realidad nos muestra cuando las mujeres están viviendo con que va a causar un maltrato, sea cual sea, digamos, si estamos dentro de la ciudad, tenemos esa cercanía por ahí, pero quienes estamos, o quienes viven, las familias dentro de las comunidades, quienes viven campo adentro, y tienen esas limitaciones, digamos. Un principal factor es el transporte, y después, bueno, todo este contacto que tiene que ver justamente con la comunicación y el internet, ¿no? Tenemos como a veces nos parece que es una cuestión muy sencilla y muy a mano, pero sin embargo también tiene su pro y su contra, porque si no tenemos internet, también eso es parte de la problemática. Digamos, si lo pensamos como una problemática en esto de poder comunicarse y estar cercano, y justamente en lo que refiere a la salud. Digo, no solamente tiene que ver con esto si estoy resfriado y cómo llego a un hospital o al dispensario, porque en el campo las salas de salud también, digamos, es limitado y muchas veces casi nada, digamos, lo que se puede ofrecer. Quienes viven en el campo tienen que venir sí o sí a la ciudad y en este caso puntual a Cruz del Eje, o ya sea para acercarse a un dispensario o para acercarse al hospital. Y la verdad es que hoy en este contexto de pandemia, una cosa es el miedo que esto produce, digamos. Porque quienes viven en el campo dicen, bueno, yo vivo en el campo y la verdad es que me siento seguro, acá no va a llegar, ¿no? Estamos quizás más protegidos de alguna manera por situarlo, por contarlo de una forma. Pero si tengo que venir porque mi niño se enfermó, porque alguna cosa sucedió y me ponen esa tensión de correr con ese riesgo y lo tomo como riesgo. Yo,
quizás por ahí, no sé, uno que está en la ciudad tiene, inclusive hasta eso, pensar en las farmacias, ¿no? Cuando así, bueno, no sé, estoy y me sucede algo, sé que tengo cercano una farmacia y capaz que no tenga la necesidad. Y está mal automedicarse, y todo el mundo sabemos eso, pero digo, por ahí eso, no sé, me duele la cabeza y sé que puedo, porque tengo cercano, no tengo la obligación de irme tan lejos y correr este riesgo que significa el trasladarme de un lugar tan lejano como el campo adentro hacia la ciudad, digamos. Digo, en eso es lo que yo marcaba como limitante y como ventaja de los que vivimos en la ciudad y de quienes viven campo adentro. Ni pensar siquiera en esto cuando decíamos que un poco también, y pensando en todas las aristas en cuanto a la pandemia y en todo lo que esto, que en un punto yo, y esto es mi mirada personal, creo que la pandemia nos ha logrado ordenar y enseñar a cómo ir encaminando este proceso de pandemia, cómo vamos ordenando y poner en orden de prioridades. Digo, creemos que hemos podido aprender qué está prioritariamente para no exponernos capaz y qué vamos dejando para no correr con esos riesgos que yo contaba antes, ¿no? Y un poco, bueno, eso, y yo pensaba, esta mañana pensaba mucho cuando un poco hablaba con vos, Paula, y decía, bueno, cómo también lo laboral, cómo en esto, y hablaban recién y pensando en el día que hoy es, bueno, nosotros eso, en Cruz del Eje, nuestra mayor pata y fuerza la tenemos en la producción, porque somos productores y la producción que hacemos es en cuanto a las conservas, porque acá se elabora, pero bueno, digo, la pandemia en un punto nos ayudó a ordenar por equipos de trabajo, con todas las medidas ya establecidas, digamos, nos ayudó a ordenar eso, pero en un punto también, cuando volvemos a nuestras casas, tenemos esta demanda que tiene que ver con la educación. Digo, cómo esta demanda en esta pandemia, también un poco eso, y tomando un poco de lo que decía Zulema, a veces uno se siente medio ahogado. Zulema contaba otra cosa, pero digo, me agarré de esa palabra ahogado por ahí, y cómo esta cuestión de esto, de cómo poder ordenarnos y poner en orden de prioridades justamente qué cosas son a las que tengo que tener cuidado y qué cosas son las que puedo hoy hacer dentro de este contexto de pandemia. Digo, con respecto a la educación, ha sido al principio de la pandemia, y yo tengo hijos pequeños, la verdad que un desmadre, porque era como mucha información en los teléfonos, y no poder ordenar todo eso. Creo que hoy recién está queriendo acomodarse esas situaciones, y a partir de eso también poder acomodarse esto de, bueno, ¿qué es prioritario? Bueno, a ver, bueno, mando esta tarea que es de tal día, de tal hora, ¿verdad? O, bueno, no, voy resolviendo esto. Digo, eso creo que capaz que me abrí en varias cosas, pero digo, creo que tanto en lo laboral, tanto en los riesgos a correr cuando tengo que salir del campo, y tanto en lo cotidiano, cómo esta pandemia ha logrado de alguna manera ese orden de prioridades que capaz que antes en el cotidiano no lo teníamos tan afinado como en esta cadena, digamos, que a veces es necesaria y que a veces uno no lo tiene afinado, ¿no? Y que, digo, eso es, de alguna manera, yo siento que fue favorable, pero también tiene estas otras limitaciones que son eso, digamos, bueno, qué cosas me quedo, porque me quedo encerrado en mi casa,
también me siento que me pongo en riesgo. Y en todas sus aristas de los riesgos, ¿no? Digo, pasando por la mujer que está embarazada y que tiene que ir a un hospital, desde el niño que se enfermó y que tenemos que acercarlo a alguna sala de salud lo más cercana posible, y más aún si tiene fiebre, pensando en la salud misma, ¿no? O mismo esto que hablábamos de cómo en una ruta crítica de violencia, cómo hacemos que esa mujer que está en esa situación pueda del otro lado no escuchar una voz, no, y sí encontrarse con alguien del otro lado de un teléfono que la pueda acompañar durante este proceso, dentro de este contexto de pandemia. Digo, que son todas aristas que en algún punto terminan siendo un punto central para la salud. O como esta demanda de tarea a los niños también les termina afectando porque han perdido una continuidad en el seguimiento y en la relación con sus padres y con la maestra, digo, más allá de que a veces digo, los padres recibimos esas tareas y las vamos ejercitando en la casa, pero digo, hoy es otro el marco y cómo desde la salud también afectan a esos niños que a veces terminan no sabiendo o están hiperkinésicos moviendo todo el tiempo, porque hay un momento en el día en el que está fracturado. Es justamente este vínculo con el otro, el ir a la escuela, que más allá de que a veces nos quejemos del sistema educativo, digo, ese vínculo que crea ese niño con otro, hoy está quebrajeado, digamos, y que pensándonos para el año que viene va a ser como todo un retomar muy lentamente, y capaz que con otro acompañamiento. Muchísimas gracias, Erika. No, de nada. Muy interesante cómo, bueno, vamos como armando como si fuera un gran rompecabezas, ¿no? Con piezas que cada una de las compañeras va aportando y complejizando esta cuestión de la salud, ¿no? Sí, claro. Y además en esta zona, digamos, en esta zona tienes por ahí, por un lado era esa sensación, yo quería contar y dejar plasmada esa sensación. Hay una suerte de alivio de quienes viven en el campo, porque dice, bueno, estoy lejos, no me voy a contagiar, esto no me va a llegar. Pero al mismo tiempo también me quedo y me repica esto de, si me voy hasta la ciudad y seguramente algo va a pasar. Nosotros acá trabajamos con el programa de Familia Rural Sana y también la doctora que viene de Córdoba y también me repica, me pone en tensión esto de que viene una doctora de Córdoba que viene una vez por semana, que anda a saber esto, digo, como que me pone en esa tensión tenerlo en cuenta. Digo, bueno, está bien, no voy al hospital porque me significa salir del campo. Bueno, viene la doctora en mi casa, ¿y en qué condiciones? ¿La recibo? ¿No la recibo? Me pone en esa tensión. Son sí. Tremendas. Sí. Y aparte todos estamos aprendiendo sobre estas situaciones y no sabemos muy bien qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Tal cual. Después vamos a tener un tiempo, esperamos, para que nos puedan hacer preguntas y algunas cuestiones más específicas que quienes están participando quieren saber de la zona donde estás viviendo y cómo es esa realidad. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Patricia, a Pato Domínguez, que ahora que te veo, Pato, nos hemos visto varias veces. Por ahí. Bueno, Pato, ¿quieres contarnos quién sos, dónde trabajás y contarnos en unos minutos la situación, cómo la están viviendo vos y las mujeres que viven en tu zona? Bueno, dale, Pauli. Bueno, yo soy Patricia Domínguez, soy de Barrio San Ignacio, yo milito en el movimiento Evita, soy referente del Frente de Mujeres, soy promotora de salud, preparada ahí en el CEA, de ahí nos conocemos seguro, Pauli. Mucho tiempo fui parte del grupo de mujeres de CEA, de acá del barrio de San Ignacio.
Y siempre me gustó trabajar todo esto de el tema de género, violencia, el aborto, siempre me gustó todo esto. Y nosotros ahora acá en el barrio estamos trabajando en el saloncito comunitario, hemos puesto un copo de leche y tenemos también un comedor, que decidimos poner el comedor por toda esta situación de la pandemia que estamos viendo que cada día se hace más duro. Más duro en el sentido de que las mujeres de acá del barrio son todas mujeres laboradoras de casa de familia. Incluso yo trabajo en casa de familia también en servicio doméstico. Y con todo esto se nos puso un trabajo a las empleadas domésticas, al changarín, el que trabaja en la obra, los hombres. Así que se está haciendo duro sobrellevar todo esto. Nosotros nos juntamos con las mujeres también por intermedio de WhatsApp, teléfono, porque soy diabética, soy de alto riesgo, así que no puedo salir de la calle. Estoy acá encerrada en mi casa, pero de acá, viste, voy controlando todo con el teléfono. Y hablamos con las mujeres que se está poniendo dura la cosa, en el sentido cómo paliar con el alimento, y también se les hace duro a muchas de las compañeras trabajar con los hijos con el tema de las tareas que les mandan de las escuelas. ¿Por qué? Porque hay muchas que no entienden el cómo manejarse por medio WhatsApp y todo eso. Otras que no le entienden a las tareas que les están dando a los chicos. Se les complica muchísimo. Y con esto de que nosotros nos juntamos muchas veces en el salón, hacíamos apoyo escolar, entre todas nos ayudábamos, y ahora que no nos podemos juntar, se les complica peor. Y hablando con las mujeres también otro tema, el tema de los dispensarios. Nosotros acá en San Ignacio no tenemos dispensarios, así que al no tener dispensario en el barrio, tenemos que trasladarnos o al dispensario de Villa Urquiza o al dispensario de Colinas del Cerro. Según en la parte del barrio que uno esté viviendo, es a donde te atienden los dispensarios. Si vivís en esta parte, que es la parte baja del barrio, en Colinas. Si vivís en la parte más alta, que es para el lado del CPC, en Villa Urquiza. La cual, en los dispensarios, con todo este tema del COVID, no se está atendiendo como suelen hacerlo normalmente. Hay un grupo de mujeres que yo les preguntaba cómo estaba el tema de los anticonceptivos y todo eso, si los están entregando. A un grupo de mujeres me comentaba de que no les habían entregado los anticonceptivos, se las maltrató en el dispensario de Colinas, les dijeron que no había nada para entregar, las trataron mal, así, bueno, vaya cada uno para su casa. Pero sí están entregando lo que es la leche, lo que es medicamento para la atención, el control del niño sano, con tiempo avisando, sacando turno para que el control del niño sano. Y en Villa Urquiza solamente se atiende a pacientes que van con fiebre, me decían las mujeres. Tampoco están haciendo los controles de niños sanos y tampoco les estaban dando los anticonceptivos. Yo las charlaba a las chicas, les digo, bueno, todas vamos a tener que poner una sana cuna para los chicos que vengan después de la pandemia, le digo. Y las chicas se ríen, pero es así. Están todas muy preocupadas por ese tema y toda la movida esta que causa el no poder ir al dispensario donde uno está acostumbrada a ir a hacerse atender, se les complica a las mujeres. Y el otro día yo les decía a ella, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer, porque atenderlas tienen que atender, le digo. Darle los anticonceptivos se los tienen que dar, le digo. Más allá que estemos con todo este tema de la pandemia, que uno sabe que, claro, que uno sabe que tiene que estar en la casa, que no puede salir. Pero ¿cómo hace? Una de las mujeres me dice, bueno, pero que se cuiden de otra forma. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces, le digo, para que se cuiden de otra forma? Una me dice, no hay que tener relaciones, pero ¿cómo haces también? Le digo, no es ese el método. Tenemos el derecho nosotros como mujer de que nos respondan con los anticonceptivos. Tenemos ese derecho, le digo. Tiene que estar el Estado ahí respondiendo también.
como tiene que estar respondiendo con todo el tema del COVID, tiene que cubrir esta parte también, porque hay muchas mujeres que tenemos la posibilidad de comprar los anticonceptivos, como hay otras mujeres que no tienen la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa a la casa, menos van a tener la posibilidad de comprarse un anticonceptivo o algún preservativo. Es lo más claro que hay. Y le digo yo a las mujeres, bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos, con quién podemos hablar, a dónde nos podemos dirigir y toda la movida esa. Y vos escuchás muchas voces distintas, porque hay algunas que las atienden en el dispensario, le dan lo que van a buscar, y hay otras que no las están atendiendo, que no les están dando una solución, y se mezclan todos los timbres, como quien dice. Una me dice una cosa, la otra me cuenta otra, y con eso que yo no estoy pudiendo salir para llegarme hasta el dispensario Colina, charlar con la doctora Lazo, que es la que está ahora ahí en Colina, que es la encargada. Porque otra cosa, me dicen las mujeres que la doctora es una doctora generalista y no es ginecóloga, y ella atiende todos los casos, y eso también complica las cosas. Algo más que quieran saber. Yo me empiezo a frenar. Patri, no, está clarísimo lo que nos contás. Y está bueno, después en todo caso, vamos a las compañeras, seguramente compañeras te van a hacer alguna pregunta más, porque cómo están viviendo la situación, así que quédate por acá. Dale, Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos estás contando. No, de nada. Gracias a ustedes. Le vamos a pedir a Ángele que nos comente desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos cómo están viendo la situación, que nos pueden comentar para ir ampliando este mapa que estamos armando. Bueno, gracias por invitar. Bueno, yo participo del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y para la sexta marcha que hicimos el año pasado en octubre, quisimos poner en foco la situación de la salud mental de las mujeres internadas. Y como, bueno, bien planteaban las compañeras, las cuestiones que estaban antes de la pandemia se han aún agudizado más. Entonces, si bien nosotros venimos trabajando sobre el malestar psicológico de las mujeres y cómo este malestar psicológico es atendido desde la medicalización, desde, bueno, como el modelo médico hegemónico y el paradigma psiquiátrico clásico biologiza un malestar que tiene que ver con cuestiones ligadas a la construcción de los géneros. Entonces, bueno, queremos en este momento, bueno, hacer eje y foco con las compañeras que estuvimos trabajando, que son Solana Yoma y Sole Bullman, desde el observatorio, sobre todo poner el foco en, que ahora se ha puesto, es aún más grave, en las compañeras internadas en los hospitales psiquiátricos. Que, bueno, esto estamos permanentemente denunciando la situación, ya lo veníamos haciendo de antes y les voy a contar algunas de las cuestiones que queríamos hacer eje, pero todo esto es aún más grave en este marco, ¿no? Hay, en la ciudad de Buenos Aires, el CELS presentó un amparo por la situación de los hospitales psiquiátricos, el tema del aislamiento, el abandono, la precarización de los trabajadores y las trabajadoras del hospital, la falta de equipo de protección, incluso, bueno, desde la facultad incluso hemos denunciado el cierre de un equipo de atención comunitaria en salud mental,
justo en este momento que más necesitamos de la atención en salud mental. Bueno, en general nos parece que todo como se está atendiendo la pandemia es de una perspectiva muy biologicista. Por lo menos así se está haciendo desde el Comité de Emergencia en Córdoba, y no se incluyen la mirada social ni las cuestiones subjetivas que todo esto está produciendo. Especialmente en lo que nosotros podemos ver de lo que sucede en los hospitales psiquiátricos, bueno, primero, bueno, en principio, bueno, agradecer porque en realidad nosotros pensamos que necesitamos una escucha sensible y sorora para poner en evidencia esta situación, porque, bueno, como decíamos en ese momento, bueno, las mujeres internadas suman aún no estamos todas, ¿no? Entonces, y es una población en todo el país muy grande. El año pasado se hizo un censo de los hospitales psiquiátricos y hay más de 12.000 personas internadas, la mitad y un poco más son mujeres, ¿no? Entonces estamos hablando de una población muy grande, y ahí, en general el colectivo por el derecho a la salud mental, que hace muchos años que viene trabajando, no ha puesto el eje en el particular patrón de desigualdad que sufren las mujeres internadas. Este año se cumplen, digamos, los 10 años de manicomios, o sea, el 2020 era el año del fin de los manicomios, y obviamente estamos muy lejos de eso. No vamos a llegar con eso. Y la ley de salud mental que salió en el 2010, es una ley que presenta estándares muy altos en temas de derechos humanos. No tiene un reconocimiento específico a la particular situación de las mujeres, aún siendo una ley muy pensada desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, lo que nosotros pensamos también es que si no ponemos en el foco en la situación de violencia que sufren las mujeres en los hospitales psiquiátricos, bueno, no vamos a conseguir un mundo libre de violencias, ¿no? Porque ahí se concentra la violencia institucional y la violencia hacia las mujeres. Una de las cuestiones tiene que ver claramente con la salud sexual. No siempre en los hospitales psiquiátricos se llega tarde, se llega después, no hay trabajo de prevención, no hay servicios de ginecología ni de atención, no se le provee a las mujeres de métodos anticonceptivos, ni se le da la información suficiente. O sea, en realidad, así como decimos que no hay salud sin salud mental, tampoco hay salud mental sin salud sexual, y eso está absolutamente olvidado. Tampoco hay elementos de gestión menstrual, digamos. Entonces, eso limita muchísimo la capacidad de las mujeres al interior de los internados de poder desarrollar alguna actividad, de las pocas actividades que se realizan en las instituciones psiquiátricas. Bueno, esto es una limitación aún mayor. También es conocido la situación de abusos sexuales al interior de las instituciones psiquiátricas. Eso, los profesionales de salud mental no terminan de construirlo como un problema de violencia de género y de abuso sexual, ¿no? No ha permeado todo el esfuerzo que se ha hecho para
instalar y construir como problema público la violencia de género al interior de las instituciones psiquiátricas, ¿no? No se ha podido identificar, poner como problema, hacer foco en esa cuestión en esa tremenda situación de abuso. Entonces hay como se plantea como, bueno, como que las mujeres ahí tienen la capacidad de consentir, o sea, como si las relaciones adentro de las instituciones psiquiátricas tuvieran que ver, fueran relaciones consentidas. Hay como una situación digamos, nosotros llamamos, de velo de igualdad, como que hay una posibilidad de acordar este tipo de relaciones cuando las mujeres están sobremedicadas, hay una situación de aislamiento y vulnerabilidad, de ninguna manera podemos estar pensando en situaciones que efectivamente hablen de consentimiento. A esto se suma el que no le creen, ¿no? Que cuando se denuncia estas situaciones de abuso, en general los equipos de salud y los funcionarios no les creen. Todo este esfuerzo que ha hecho el movimiento de mujeres en relación al yo te creo, en la palabra de las mujeres internadas está aún mucho más desvalorizada, hay un déficit de credibilidad, y esto se relaciona con esto que hablamos de la injusticia testimonial, o sea, en las mujeres internadas es aún mayor, y encima, esto que planteábamos antes, hay como una injusticia epistémica porque ni siquiera se construye como una vulneración de derechos, un abuso, ¿no? Por esto, bueno, por todo esto decimos que en realidad el manicomio magnifica todas las situaciones, las relaciones de poder desiguales, abusos, falta de consentimiento y sobre todo esta cuestión de los déficits de credibilidad. Otra cuestión también, bueno, para no extenderme demasiado, simplemente quería como plantear el tema. Bueno, también están las dificultades de las mujeres internadas para maternar, o sea, los vínculos con los hijos son dificilísimos, decidir sobre el tipo de vínculo que quieren establecer, eso también es muy, muy complejo y muy difícil de llevar adelante. Las mujeres que quedan embarazadas en situación de internación son todo una incógnita. ¿Qué sucede con los chicos? ¿Cómo se atraviesa el embarazo? Hay muchas dificultades para que las mujeres sean atendidas en hospitales generales cuando están en situación de embarazo. Y también, bueno, la situación de mujeres que cuidan a las personas con problemas de salud mental o con malestar psicológico, ¿no? Ahí también pensar en todo lo que significa las mujeres cuidadoras y todo lo que impacta en las familias cuando hay problemas, cuando hay alguna persona con alguna problemática de salud mental, lo que le genera al resto de la familia. Bueno, para ir cerrando, digamos, porque no me quiero extender, porque me parece que es interesante que podamos como solamente plantear la problemática y después intercambiar. En realidad, bueno, todo el movimiento de salud mental lo que está planteando es, bueno, el cierre, el fin de los manicomios, y entonces en relación a las mujeres, bueno, por supuesto, ni encerradas ni medicadas, porque parte, digamos, del malestar psicológico se plantea, se resuelve con una tranquilidad recetada, como es el nombre de un libro muy famoso. Entonces, que sería otra manera de biologizar el problema, digamos, y no atender la cuestión del malestar psicológico de las mujeres como un problema social. Entonces, ni encerradas ni medicadas, y bueno, una de las cosas que también planteamos el año pasado, bueno, que es esto de, bueno, estamos peleando porque, bueno, el patriarcado se va a caer y el manicomio también, digamos, eso es lo que
esa fue una consigna que intentamos introducir el año pasado en la sexta marcha de salud mental. Bueno, eso después en todo caso podemos seguir conversando. Gracias, Ángele. Va ahora a comentarnos la compañera Paola Blanes de SICSA, y hay algunas preguntas y comentarios para las compañeras para poder ampliar después brevemente. Así que muchas gracias. Hola a todas. Mi nombre es Paola Blanes, yo soy parte del equipo de trabajo de SICSA, una ONG que hace muchos años viene trabajando en lo que ahora llamamos urbanismo feminista. Y SICSA desde el año pasado es parte del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y en particular de la Comisión Género e Incidencias, espacio que mencionó Paula al principio, y es desde este espacio que a principio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, conversando sobre algunas preocupaciones comunes que teníamos, decidimos largar una consulta sobre los impactos que estas medidas estaban teniendo en la vida de mujeres lesbianas y personas trans, y alguito sobre eso les queríamos contar hoy, tratando de no repetir las cosas que ya dijeron las compañeras, que son preocupaciones comunes. Y que un poco se vienen a sumar a esta genealogía que empezó a ser Zulema, que para muchas de nosotras, generación intermedia en los feminismos, fue siempre referente. Esta consulta la alargamos vía WhatsApp a principio de las medidas de aislamiento, a fines de marzo, y entonces lo que alcanzaron a hacer es como a sacar una foto de la situación, los malestares y las preocupaciones que estábamos teniendo en ese comienzo. Y la alargamos con la preocupación que ya teníamos desde el comienzo y que dijo Ángele recién también, de que esta pandemia lo que viene a hacer es mostrarnos explícitamente y de una manera grabada todas las desigualdades que venimos viviendo algunas personas en particular, y dentro del colectivo de las mujeres, las lesbianas, las trans, en particular aquellas de los sectores populares, aquellas que dependen del trabajo informal y precarizado, que sabemos que son las que más están sufriendo en carne propia los efectos de esta situación. Esta consulta, les decía, la largamos a fines de marzo y fue por WhatsApp y tuvo básicamente no un objetivo de generar conocimientos solamente, sino de poder tener información rápida de qué es lo que estaba sucediendo en los territorios para poder hacer llegar recomendaciones a quienes están tomando decisiones públicas sobre cómo manejar esta situación de la pandemia. Indagamos sobre algunos aspectos que ya estuvieron comentando las compañeras, sobre la situación socioeconómica, sobre tareas de cuidado, que sabíamos, como decía Erika, que viene a recargar, a sobrecargar las tareas de cuidado que ya desarrollaban las mujeres antes, a las cuales se suma también esta tarea en educación que también mencionaba Patricia. Indagamos también sobre las principales preocupaciones que teníamos en ese momento, cómo garantizar la comida diaria, claramente fue la más mencionada por las más de 400 personas que respondieron a esta encuesta, el no poder ayudar a familiares, amigos, seres queridos que están lejos, y las situaciones de violencia en la calle, muchas de esas referidas a los abusos policiales, a las detenciones arbitrarias. Indagamos también sobre otros aspectos, pero en particular queríamos compartir con ustedes 3 de ellos. Uno sobre la situación de las personas trans, las lesbianas y las personas no binarias. Si tenemos en cuenta que algo así como el 50% de las personas que respondieron a la encuesta hacía mención a que sus ingresos habían decrecido
o que no estaban teniendo ningún ingreso. En esta población, lesbianas, travestis, trans, ese número sube hasta más del 70%, lo que nos da cuenta también de qué tipo de inserción laboral que tiene esta población. La precariedad habitacional, que sabemos que es algo que se comparte con los sectores populares en particular, pero que con lesbianas, travestis y trans se agudiza también, las dificultades para sostener el pago de los alquileres, el hacinamiento en algunos casos, y la falta de acceso a algunos servicios básicos. Y también, no es algo que salió explícitamente en consulta que hicimos con un formulario muy sencillo en Google Form. También nos comunicamos con algunas organizaciones y referentes de organizaciones con la intención de que se pudiera ampliar esa información y tener otros datos más cualitativos que nos permitieran sacar esta foto que queríamos sacar sobre lo que estaba sucediendo. La Casa de Varones Trans en particular nos comentó también de las dificultades que se están teniendo y se siguen teniendo en el acceso a la medicación y para darle continuidad a los tratamientos hormonales, y eso es un punto muy importante que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Otro tema sobre el cual estuvimos indagando es sobre el acceso a métodos anticonceptivos, y ahí lo mismo que nos decía Patricia hace un rato, que es muy irregular la información que tenemos sobre eso. Hay gente que no estaba teniendo problemas para acceder a los métodos anticonceptivos, pero muchas otras mujeres sí. Y estas dificultades para el acceso tienen que ver con falta de información acerca de si los centros de salud los están brindando o no, o la falta de el método en particular que están utilizando, por ende se discontinúa el uso, o la suba de precio en las farmacias para aquellas que sí estaban pudiendo acceder a la compra de esos métodos. Sabemos que los precios se dispararon y no hubo control de precios sobre estos productos tampoco. Y esta cuestión que insiste sobre el tema de la información acerca de cómo acceder a los centros de salud, incluso la atención primaria en salud en los barrios de Córdoba y en toda la provincia en general. Y en eso insistimos sobre la de la información clara y sostenida, porque es algo que estuvo pasando y sigue pasando y se agrava más también con el conflicto de los trabajadores municipales actualmente, de que no sabemos muy bien y cambia la información a cada rato, y saber exactamente a dónde tenemos que recurrir, cómo y cuándo, está siendo una dificultad grande para el acceso a la salud. Y sumado a esto que decía Erika, que se da similar en los barrios de Córdoba sobre los miedos, las inseguridades, hasta cuándo es necesario, imprescindible que me acerque al centro de salud y cuándo es necesario que no vayamos. En este punto también el acceso a las interrupciones legales del embarazo no es algo que salió tal cual así mencionado en la encuesta, pero sabemos que es una preocupación. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Córdoba denunció la falta de misoprostol en los centros de salud, y se han elevado algunas recomendaciones que tengan que ver con la necesidad de estar mirando muy en particular esta situación, que sabemos que es sensible al tiempo, digamos, no podemos esperar hasta tener la información para que se garantice el acceso a ese derecho. Y un punto en particular también que indagamos en la encuesta fue sobre violencias de género y violencias contra las mujeres en particular, y ahí volvemos a la idea que estuvimos dando vuelta, que todo lo que funcionaba mal antes funciona peor ahora, pero también, para poner el contrapunto, lo que estaba funcionando antes, que tiene que ver con esto de las redes que mencionaba Zulema al principio, se fortalecieron y dieron la posibilidad de mejorar y hacer llegar acompañamiento cercano
amoroso y sensible a muchas mujeres que están viviendo esas situaciones. En relación a las violencias, un dato importante es que algo así como el 90% de las personas que nos contestó nos hizo referencia a que tienen información de dónde recurrir. O sea, eso es algo que está funcionando. Hoy en día tenemos servicios y hay posibilidades de saber, la información llega, a dónde se puede llamar o a dónde se puede recurrir para pedir ayuda en estas situaciones. Si una la vive o si conoce a alguien más. Y en eso entendemos que no solamente es que está la información disponible, sino también que hay con mayor atención y mayor escucha atenta de lo que le está pasando a la otra para poder activar algunos recursos de ser necesario. Y eso sabemos que la visibilidad que hoy tiene la violencia contra las mujeres es resultado del trabajo que desde hace muchísimos años vienen haciendo las organizaciones de mujeres y feministas, y eso es algo que está instalado. Las respuestas que estamos dando ante eso, ahí ya tenemos mayores problemas y que se han agudizado en estas situaciones. Muchas personas mencionaron conocer a otras mujeres que están viviendo situaciones de violencia, y esto decíamos, bueno, de que hay más alerta puesta en qué es lo que le está pasando a la otra. Muchas de esas personas referencia a que pudieron brindar información o acompañamiento para ver qué se puede hacer y pensar juntas qué se puede hacer en esa situación. Y muchas otras dijeron que las situaciones de aislamiento complicaban el poder pensar qué hacer en estas situaciones. Y hubo otras, y ahí nos detuvimos un poco más, que nos dijeron que los recursos que se les habían acercado a esas mujeres que están atravesando situaciones de violencia no habían funcionado. Y en eso, los recursos de atención que tenemos en Córdoba, del Polo de Atención Integral a la mujer en situación de violencia, estuvimos indagando un poco más ahí acerca de cómo estaba siendo esa atención, y lo que nos dimos, y sabemos ya, pero ahora tenemos más datos para poder afirmarlo, es que es bastante irregular la atención en esos espacios. Primero está lo que Erika decía al principio, que hay servicios telefónicos que ya de entrada no llegan a muchas mujeres. En el interior de la provincia de Córdoba hay muchos problemas de conectividad, o sea, los celulares no tienen señal, y por otro lado hay otras situaciones que hacen que por más que tengas señal o no tenés carga para el celular, o no tenés datos, o los teléfonos están ocupados en otras cosas, y ahí las compañeras nos dieron un montón de ejemplos, la cantidad de cosas que llegan de las escuelas para poder continuar la educación de los niños, las niñas, hace que sea un obstáculo. Eso por un lado, y por otro también un montón de situaciones que desalientan el proceso, o demoras en la atención, y eso nos encontramos sobre todo algunas demoras en el servicio de atención, sobre todo en el turno de noche, o situaciones de referencia contra referencia entre los equipos de atención que son rotativos, entonces no hay información entre una y la otra, y eso hace que cuando una vuelve a llamar no se pueda seguir el proceso, y eso desalienta que se haga. Las intervenciones contraproducentes que ya estaban antes y que ahora se agravan de la policía, que sabemos que nunca tienen la sensibilidad suficiente ni la formación, o un montón de otros obstáculos para poder hacer un acompañamiento que permita llevar soluciones más integrales, y las demoras o la inefectividad de la justicia, que volvemos a decir, funcionaba mal antes y ahora funciona peor porque se corta ahí el proceso. Y en eso es importante porque hubo muchas referencias acerca del no seguimiento de la situación. O sea, el polo está pudiendo recibir la situación,
tomar en los casos que se requiere y que pueden cumplir ese proceso las medidas de prevención, pero no hay acompañamiento de ningún tipo que pueda contener, sostener, acompañar y estas cosas que son tan necesarias y venimos diciendo. Nosotras, como les decíamos, con esta consulta queríamos tener algunos datos que nos permitieran hacer llegar recomendaciones, cosa que hicimos, cosa que hicieron también otras comisiones y otras organizaciones que forman parte del Consejo Social de la facultad. Y hay algunas cosas que Erika decía también, bueno, se fueron acomodando, sabemos que algunas medidas se fueron tomando y han sido necesarias y han podido solucionar algunas cuestiones. Pero en esto también mencionar, y para cerrar así podemos conversar un ratito, es que hace algunas semanas se aprobó el Plan de Emergencia Humanitaria en Género y Violencia contra la Mujer, y ayer, 28 de mayo, también se aprobó el Plan de Salud Integral de las Mujeres. Todo bajo la órbita del Ministerio de la Mujer en Córdoba, que son cuestiones que siempre insistimos que son necesarias que se vayan tomando, pero claro, nos quedan muchísimas dudas acerca de cuál va a ser la efectividad de estas medidas que se tomen y qué curso van a tener estas medidas. También porque nos pone como desafío a las organizaciones y de la sociedad civil el pensar el tipo de demanda que hacemos y qué hacemos cuando estas medidas que a veces reclamamos se efectivizan en resoluciones formales que no siempre llegan a buen puerto. Nada, agradecer a las compañeras que organizaron esto, que nos damos siempre la forma de seguir conversando y viéndonos aunque estemos lejitos, y la corto acá si podemos conversar un rato con el resto. Muchísimas gracias, Paola, qué poder de síntesis realmente. Hay algunos comentarios en el chat donde se van pasando información, por ejemplo, de los 0800 donde denunciar la falta de métodos anticonceptivos, que ahí está bueno para tomarlo y para difundirlo. Después hay comentarios en relación a lo que decía Hachele de la situación de los manicomios, y Maite Rodrigo comentaba de que es una situación muy compleja, sobre todo para el acceso, por ejemplo, el acceso al aborto, que es una cosa como impensada, digamos. Y Maite comentaba que tiene que ver con las situaciones de encierro también, que por ejemplo en las cárceles, estas situaciones que se agudizan, las vulneraciones a los derechos, ¿no? No sé si hay algún comentario más o alguna pregunta que quieran hacer. Lo que podemos hacer para que sea como un poco más ordenado es, por ejemplo, Lale está levantando la mano ahí. Así sí, que dale, solo para comentarles que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en el marco de estos 15 años, desarrolló un pequeño instructivo, un cuestionario para contestar por regionales sobre las dificultades del acceso a métodos y a ILE en esta pandemia. En el caso de Córdoba lo respondimos la semana pasada, también en una reunión así virtual, obviamente, y fue interesante mirar, digamos, los graves problemas o cómo se han agudizado los problemas que ya todos fueron señalando. Lo del norte cordobés es realmente grave por la ausencia de médicos y de médicas, esto de la precarización que mencionaba Zulema, médicos que eran contratados para ir una vez a la semana o 2 veces a determinados parajes aislados, muy lejanos de las ciudades o pueblos, quedaron sin efecto sus contratos a partir de marzo, y por lo tanto es toda una población que queda sin ningún tipo de accesibilidad ni a método, ni a ILE, ni a control de ningún tipo de salud, ni de nada. Bueno, lo mismo ocurrió con las dificultades para el acceso a los métodos que no están llegando por el remediar, y el acceso del medicamento para la ILE. Todo este cuestionario se está sistematizando
y se acerca y se los va a llevar el Ministerio de Salud. Me alegró ayer escuchar a Valeria Isla, que es la coordinadora del programa nacional, directora, digamos, creo que tiene ese cargo, reconociendo muchos de estos problemas que venimos planteando y esperando también, digamos, ese informe que esperemos que vuelva con resultados, sabiendo que en el caso de los pueblos y de las comunas del interior dependen de los municipios sobre los cuales deberemos pensar estrategias de incidencia y de presión para que ellos no abandonen a las mujeres. Eso. Y que todas las ausencias y demás las denuncien al 0800 2234, creo que es el número de teléfono, porque también es importante, sí, 222-3444, porque se están tomando esas denuncias. Por ejemplo, ahora acaba de llegar a Córdoba un pedido de que la red de profesionales por el derecho a la red de profesionales por el derecho a decidir, perdón, monitoree los casos que las mujeres que no reciben la atención, llamar al 0800, el 0800 registra, se denuncia, pasa al programa provincial, pero también pasa a la red de profesionales para que la red de profesionales monitoree si el programa provincial cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces me parece que son mecanismos que se han empezado a activar y hay que estar atentos. Perdón. Zulema ahí estaba levantando la mano. Sí, me gustaría preguntar por un lado si la declaración de emergencia que comentó la compañera implicará el aporte de fondos para cumplir con esa emergencia y si no será solo una medida formal, porque leyes tenemos, maravillosas leyes, pero cómo se cumplen y cómo se practican es otra historia. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires, compró misoprostol para los abortos legales a la provincia de Santa Fe. Si ustedes no pueden insistir desde sus lugares para que Córdoba haga lo mismo, porque se consigue mucho más barato y después, bueno, hay que distribuirlo adecuadamente para que llegue a las poblaciones que lo necesitan. Muchas gracias, Zulema. Erika, ¿querías hablar? Levantaste la mano, dale. Sí, que hay un poco para esto que hablaba Paola. Yo tengo 2 hijos trans y un poco también digo en esto de la problemática y cuando empezó esta cuestión de la pandemia, en esto del proceso de su transformación o en este camino, digamos, de cómo llegar a su masculinización, también se vuelve toda una problemática, digamos, para quienes han empezado este proceso viviendo en el interior y no tan cercano a las ciudades. Esa continuidad también tiene una ruptura. Y es complicado retomarla después de un tiempo porque, digo, en esto, y volviendo a lo mismo, ¿no? Cómo el sistema en esta pandemia terminó colapsado en un punto y que recién hoy empiezan a abrirse esos caminos y ese ordenamiento de cómo debieran funcionar. Y sí, completamente de acuerdo con lo que contaba Paola, que si bien antes todo funcionaba mal, digo, hoy está totalmente colapsado. No es que ya no es solamente que funciona mal, sino también está colapsado y el descreimiento que esto produce. Porque no llamo tal porque, bueno, yo ya sé que funciona mal, pero seguro que ya está, no me van a atender. Digo, además de que funciona mal, está colapsado y nos convence de un descreimiento y creemos que estos que debieran ser herramientas para que podamos nosotros, o desde las organizaciones, tener desde un protocolo de cómo continuar y cómo acompañar a esas personas en situaciones de riesgo o a una mujer en ruta crítica, cómo debiéramos acompañar. El año pasado yo fui parte de la diplomatura contra la violencia de género en Córdoba, hice toda la diplomatura y creo que una de las cosas, digamos, que quizás a mí en lo personal me quedó fue esto, de cómo acompañar, porque una cosa es
fuera de este contexto de pandemia en el que uno puede lograr ese contacto y que no sea a través de lo virtual, sino que tenés el contacto más real y que aún así es difícil a seguir y acompañar esos casos. Nosotros como organización hemos acompañado desde femicidio, desde chicas desaparecidas, desde mujeres en situaciones críticas y ser golpeadas. Digo, hemos podido acompañar esos procesos con esta continuidad de poder vernos en lo cercano. Pero digo, si a hoy, dentro de este contexto de pandemia, le sumamos lo virtual, esos procesos se ven quebrajeados en un punto, porque el proceso se vuelve quizá mucho más lento, digo, en esto de poder acompañar. Y en lo personal, y volviendo a lo que decía antes, a mí, yo no quise y me planteé hacer esa diplomatura, no desde el lugar en el que me voy a sentar detrás de un escritorio simplemente para tirarte recursos, muchos recursos por la cabeza, para que, bueno, vos después puedas ver cómo, sino justamente, digo, en esto, de acompañarte real, desde los sentires, desde las emocionalidades que muchas veces quedan olvidadas en archivos, en papeleo, donde vamos cargando simplemente muchas veces datos. Digo, a mí me conmueven más esas situaciones que más allá de un dato tan concreto. Por ahí nos pasa, digo, también, obviamente, ¿no? También nos pasan los imprevistos, también nos pasa esto del cotidiano que nos va llevando, nos va arrastrando por otros caminos, pero digo, a veces nos perdemos mucho en eso de los papeleos y vamos perdiendo de alguna manera dentro del contexto y no dentro del contexto este seguimiento o este acompañamiento con esa persona que está en una situación crítica o de vulnerabilidad. Pero digo, me pone a pensar porque lo vivo en lo concreto, en lo cotidiano. Digo, a todas estas situaciones que ustedes han podido ir planteando. Nada, eso quería agregar, digo, como para poder, porque mientras Paola iba hablando me iban pasando estos pensamientos y digo, lo quiero compartir también, digamos, para que se entienda que, digo, no es que solamente ser una organización te da un techo y un marco y una articulación con quienes, sino también cómo humanamente nosotros articulamos con ese otro lado. Digo, me pone a pensar esas cosas. Yo soy una persona que me cuestiono muchas veces esto y que digo, las organizaciones nos dan un marco y un techo importante y capaz que un brazo extendido para poder articular con otros, pero también lo humano, que es lo que a veces nos terminamos perdiendo por ahí, ¿no? Digo, me pone a pensar esto y un poco para completar esto que contaba Paola, que me quedaba ahí como picando en la cabeza. Bueno, muchas gracias. Realmente es riquísimo y me parece que ahora que ya le enganchamos a la tecnología da para renovar el mate, ¿no? Y seguir un buen rato más, pero bueno, estas cosas son como que tenemos que darle algún tiempo, ir cerrando este encuentro. A mí realmente me encantó, después que superamos los nervios de la primera parte, que el micrófono y estas otras cuestiones de estos desafíos que hemos superado. Sí, sí. Y bueno, la enorme alegría de podernos encontrar aún a pesar de todo, y poder escucharnos y ampliar nuestras miradas, ¿no? Reconociéndonos y viendo estas diferencias que tenemos, estas vivencias y experiencias distintas, pero cómo cada punto de vista nos enriquece, nos amplía nuestros desafíos también, ¿no? Porque vamos incorporando más aristas a los derechos que tenemos, que todavía nos faltan por conquistar, ¿no? Todo lo que expresaba Calle con la salud mental tan invisibilizado,
que es tan importante que lo incorporemos a nuestras luchas, a nuestros discursos, a nuestras referencias, lo que comentaba Erika desde el movimiento campesino, también desde otros territorios, Patricia también en un barrio y en contacto ahí cómo se está viviendo la situación en los barrios, Paola que nos comentaba, bueno, este paneo así de la consulta que hicimos y cómo otras identidades feminizadas, bueno, se acrecientan, digamos, las vulneraciones, ¿no? Y creo que estamos en consonancia en cuanto se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como la crisis está mostrado esas vulneraciones y cuánto nos falta todavía por conquistar, pero también cuánto camino ya hemos hecho y cuánto aprendizaje colectivo hay y todo lo que nos contaba Zulema al principio de esta posibilidad de nutrirnos, ¿no? De nutrirnos entre todas, entre todos en estos colectivos. No sé si tienen sus pañuelos a mano, porque habíamos dicho que íbamos a terminar con un pañuelazo virtual, así que, a ver, ahí las veo que se empiezan a acomodar, porque vamos a, mira, ahí están sacando sus pañuelos, no estaremos en las calles, pero no nos van a detener. Bueno, muchas gracias, compañeras. Muchas gracias a cada una por estar. Foto, Paula. Que alguien saque la foto. ¿Quién nos saca una foto? Yo hago mucho pedido. Bueno, abramos los micrófonos ya. Total, es el último minuto. Hablemos todas a la vez. Qué lindo. Gracias, hola. Muchas gracias. Podemos cantar. No se va a caer, lo vamos a voltear. Sí, problema esto. Así, esto hace bien, y por lo menos nos vemos de lo lejos, pero nos vemos, nos escuchamos y hace bien. Bueno, gracias. Hola, hola. Ay, con la Lili. Ni la pandemia nos hace callar. Anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar. Anticonceptivo para no abortar. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, se va a caer, ahora que sí nos ven, se va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer, Que sea ley, compañeras. Que sea ley. Gracias por el encuentro. Gracias, sigamos encontrándonos. Gracias a todas. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.